¿Sabías que dejar tu crucifijo boca abajo puede abrir una puerta espiritual que nunca quisiste abrir? Santa Teresa tuvo una visión aterradora sobre esto. Lo que vio cambió para siempre su forma de entender los objetos sagrados. ¿Quieres saber qué ocurre realmente? Santa Teresa de Ávila, la gran mística española, recibió revelaciones extraordinarias sobre el mundo espiritual invisible. Entre sus visiones más impactantes está una advertencia que pocas personas conocen: el peligro espiritual de invertir o descuidar los símbolos sagrados, especialmente el crucifijo. Esta no es superstición ni tradición popular. Es una enseñanza mística documentada en sus escritos, nacida de experiencias sobrenaturales que la santa vivió en carne propia. Muchos católicos desconocen que los objetos benditos no son simples decoraciones. Son canales de gracia y protección cuando se tratan con reverencia. Pero cuando se profanan, incluso sin intención, pueden convertirse en puertas abiertas a influencias que nunca imaginarías. Santa Teresa lo vio, lo experimentó y lo advirtió con urgencia maternal. Si crees en el poder protector de los sacramentales, escribe en los comentarios: Santa Teresa, gracias por esta enseñanza. Ahora permanece atenta hasta el final de este video, porque ahí descubrirás cómo el crucifijo correctamente venerado se convierte en escudo invencible contra las fuerzas oscuras. Pero antes, necesitas conocer las 3 terribles consecuencias que Santa Teresa presenció cuando este símbolo sagrado es invertido o despreciado. Antes de comenzar, dale like si el crucifijo es tu escudo contra el mal y suscríbete si anhelas protección celestial para tu familia. Era una noche de invierno en el convento de la Encarnación de Ávila. Santa Teresa, sumida en profunda oración, experimentó algo que jamás olvidaría. No fue un sueño, no fue imaginación, fue una revelación sobrenatural que le mostró realidades del mundo espiritual que permanecen ocultas a los ojos humanos. En ese momento de arrobamiento místico, la santa vio con claridad aterradora lo que ocurre cuando los símbolos sagrados son profanados, despreciados o simplemente descuidados. La visión comenzó con una imagen perturbadora. Santa Teresa contempló un crucifijo caído, invertido, abandonado sobre el suelo frío de una habitación oscura. No era un lugar desconocido, era el hogar de un alma bautizada, de un católico que había recibido ese objeto como bendición, pero que, por negligencia o ignorancia, lo había dejado en esa posición humillante. El Cristo de madera yacía boca abajo, con el rostro contra el polvo, como si la misma cruz hubiera sido derrotada. Lo que Santa Teresa vio a continuación la estremeció hasta las lágrimas. Desde las sombras de esa habitación comenzaron a emerger figuras espectrales, entidades oscuras que se acercaban con audacia creciente hacia ese hogar desprotegido. No eran simples pensamientos negativos ni tentaciones ordinarias. Eran presencias reales del mundo invisible, fuerzas que normalmente no pueden penetrar donde Cristo es honrado, pero que encontraban en ese crucifijo invertido una señal de bienvenida involuntaria. La santa escuchó entonces una voz interior, clara y firme, que le explicaba el significado espiritual de lo que contemplaba. Cada objeto bendecido por la Iglesia lleva consigo una gracia sacramental, una protección celestial que emana del poder de Cristo. El crucifijo, en particular, es el símbolo supremo de la victoria sobre el mal, el recordatorio perpetuo de que Satanás fue vencido en el Calvario. Cuando se coloca con reverencia en un hogar, actúa como centinela espiritual, como estandarte que proclama: aquí reina Cristo, aquí no entran las tinieblas. Pero cuando ese mismo crucifijo es invertido, caído o abandonado en posición irrespetuosa, el mensaje espiritual cambia radicalmente. Ya no es proclamación de victoria, sino señal de indiferencia. Ya no es escudo protector, sino puerta entreabierta. Las entidades oscuras interpretan esa inversión como permiso tácito, como debilidad espiritual del hogar, como invitación a infiltrarse donde antes no podían.
Santa Teresa vio cómo esas sombras se multiplicaban. Observó cómo el ambiente de paz en ese hogar se transformaba gradualmente en inquietud. Las personas que habitaban allí comenzaban a experimentar pesadillas recurrentes, pensamientos obsesivos, discusiones inexplicables, enfermedades que los médicos no lograban diagnosticar con certeza. No era casualidad, era consecuencia directa de haber abierto sin saberlo una brecha en la protección espiritual de su casa. La visión se intensificó. Santa Teresa fue testigo de cómo el enemigo aprovechaba cada símbolo sagrado profanado para avanzar territorio. Vio hogares donde rosarios rotos permanecían olvidados en cajones, Biblias cubiertas de polvo que jamás se abrían, estampas de santos arrugadas y desechadas como basura común. Cada descuido era una pequeña victoria para las fuerzas oscuras, un paso más hacia la dominación silenciosa de almas que se creían protegidas por su bautismo, pero que habían abandonado las armas espirituales que Dios les había dado. Lo más aterrador de la revelación fue comprender que muchas de estas profanaciones ocurrían sin mala intención. Eran católicos sinceros, personas de buena voluntad, que simplemente ignoraban el poder real de los sacramentales. Dejaban caer un crucifijo y lo recogían días después. Colgaban imágenes sagradas en lugares inapropiados por estética, sin pensar en la reverencia debida. Regalaban objetos benditos a quienes los tratarían con desprecio. Y en cada acto irreflexivo, abrían grietas en su armadura espiritual. Santa Teresa salió de esa visión con el corazón partido y una misión clara. Debía advertir a las almas sobre esta realidad invisible pero devastadoramente real. En sus escritos posteriores, la santa mencionaría repetidamente la importancia de tratar los símbolos sagrados con veneración auténtica, no por superstición, sino por sabiduría espiritual, no por miedo irracional, sino por comprensión profunda de las leyes del mundo invisible que Dios le había permitido contemplar. La doctora de la Iglesia entendió algo fundamental. El demonio es legista perfecto. Conoce las leyes espirituales mejor que nosotros. Sabe que no puede entrar donde no se le invita, pero también sabe reconocer las invitaciones involuntarias. Un crucifijo boca abajo no es simplemente un objeto caído. Es un símbolo invertido, y en el lenguaje espiritual, la inversión de lo sagrado siempre ha significado profanación, siempre ha sido marca del adversario. Santa Teresa rogó por todas las almas que desconocían este peligro. Oró especialmente por las familias católicas que mantenían sus hogares limpios y ordenados en lo material, pero que descuidaban la limpieza espiritual, la ordenación sagrada de los símbolos que portaban la gracia de Dios. Suplicó misericordia para quienes, en su ignorancia, habían convertido sus casas en campos de batalla espiritual sin siquiera saberlo. La visión terminó con una advertencia maternal de la santa. Así como una madre no permitiría que la fotografía de su hijo amado permaneciera tirada en el suelo, así el alma que ama verdaderamente a Cristo jamás tolerará ver su imagen sagrada humillada, invertida o despreciada. El amor verdadero se manifiesta en gestos concretos de reverencia. Y esa reverencia es, a la vez, protección poderosa contra todo mal. Para comprender la gravedad de lo que Santa Teresa presenció, debemos adentrarnos en el significado profundo del crucifijo y por qué su inversión representa mucho más que un simple accidente doméstico. El crucifijo no es un amuleto de buena suerte ni un adorno religioso. Es el símbolo supremo de la fe católica, la representación visual del momento exacto en que Cristo venció al pecado y a la muerte. Cada vez que miramos un crucifijo, contemplamos el acto de amor más grande de la historia, Dios haciéndose vulnerable por nosotros. En la tradición católica, el crucifijo bendecido porta una gracia sacramental específica. Cuando un sacerdote bendice este objeto, invoca sobre él la protección divina y lo consagra como instrumento de fe. Ya no es simple madera o metal.
se convierte en canal de gracia, en recordatorio perpetuo de nuestra redención, en escudo contra las fuerzas del mal que fueron derrotadas en el Calvario. Los santos y místicos de todos los tiempos han testimoniado el poder protector del crucifijo correctamente venerado. Santa Teresa conocía perfectamente esta teología. En sus experiencias místicas había visto cómo los demonios huían aterrorizados ante la simple presencia del crucifijo portado con fe. Relata en sus escritos cómo, durante tentaciones violentas o ataques espirituales, bastaba que ella tomara su crucifijo y lo elevara con devoción para que las tinieblas retrocedieran inmediatamente. El poder no residía en el objeto material, sino en lo que representaba: la victoria definitiva de Cristo sobre Satanás. Pero ese mismo poder que protege cuando se honra, se neutraliza cuando se profana. La inversión del crucifijo tiene en el lenguaje simbólico espiritual un significado inequívoco. Desde tiempos antiguos, invertir símbolos sagrados ha sido el método por excelencia de la brujería y el satanismo para expresar rechazo a Dios. La cruz invertida, específicamente, es el símbolo más reconocido del anticristo, la señal de rebelión contra el orden divino establecido en el Calvario. Cuando un católico deja su crucifijo boca abajo, obviamente no tiene intención satánica. Es descuido, es prisa, es ignorancia. Pero en el mundo espiritual, las intenciones no siempre protegen de las consecuencias. Así como dejar la puerta de casa abierta involuntariamente no impide que entren ladrones, dejar el crucifijo invertido no impide que se interprete como señal de vulnerabilidad espiritual. El enemigo no pregunta por nuestras intenciones, aprovecha nuestros descuidos. Santa Teresa entendió que el demonio es maestro de la simbología. Conoce el poder de los signos y símbolos mejor que la mayoría de los católicos. Sabe que Dios mismo estableció leyes espirituales basadas en símbolos: el agua del bautismo, el pan eucarístico, la imposición de manos. Si Dios usa símbolos materiales para transmitir gracia, el enemigo usa la profanación de esos símbolos para infiltrar maldad. Es guerra espiritual librada en el campo de los signos visibles. La mística española advirtió que muchas familias católicas viven en ignorancia peligrosa. Creen que por tener crucifijos en casa ya están protegidas, sin importar cómo los tratan. Pero la protección sacramental requiere reciprocidad, requiere reverencia, requiere trato digno hacia los objetos que portan la gracia divina. Un crucifijo colgado con amor y respeto es centinela poderoso. Un crucifijo tirado, invertido o cubierto de polvo es guerrero desarmado, incapaz de cumplir su misión protectora. Existe una diferencia abismal entre la cruz vacía protestante y el crucifijo católico con el cuerpo de Cristo. Los católicos veneramos el crucifijo precisamente porque muestra a Jesús clavado, sufriente, entregándose por nosotros. No es morbosidad, es memoria viva del sacrificio, es contemplación del amor llevado hasta el extremo. Cuando ese crucifijo se invierte, simbólicamente estamos invirtiendo el orden de la salvación, estamos poniendo patas arriba el acto redentor de Dios. Santa Teresa vio en sus revelaciones cómo los ángeles custodios de los hogares se entristecían profundamente cuando los símbolos sagrados eran maltratados. Esos espíritus celestiales, asignados por Dios para proteger a las familias católicas, ven limitada su acción cuando las personas mismas descuidan las herramientas espirituales que Dios les ha dado. No es que los ángeles pierdan poder, es que el libre albedrío humano abre o cierra puertas incluso a la acción angélica. El crucifijo en posición correcta proclama verdad. Proclama que Cristo reina, que el mal fue vencido, que esta casa pertenece al Señor. Es declaración de guerra contra las tinieblas, es estandarte que anuncia territorio conquistado para Dios. Por eso los sacerdotes bendicen casas nuevas colocando crucifijos en las habitaciones. Por eso los exorcistas usan el crucifijo como arma principal contra posesiones demoníacas. Por eso Santa Teresa jamás viajaba sin su crucifijo personal.
que besaba constantemente en señal de amor y consagración. Pero el crucifijo invertido envía el mensaje contrario. Aunque sea por accidente, aunque nadie lo haya notado, aunque lleve días o semanas en esa posición humillante, el símbolo habla en el mundo espiritual. Dice: aquí hay descuido, aquí hay tibieza, aquí hay olvido de lo sagrado. Y el enemigo, siempre atento, siempre vigilante, reconoce esa señal como oportunidad de infiltración. Los padres de la Iglesia enseñaban que el demonio no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede interpretar nuestros actos externos. Un crucifijo bien colocado y venerado es acto externo de fe. Un crucifijo invertido o abandonado es acto externo de negligencia. Y en la guerra espiritual, los actos externos tienen consecuencias reales, medibles, devastadoras cuando favorecen al enemigo. Santa Teresa rogaba a las almas que comprendieran esta verdad fundamental. Dios nos dio armas poderosas para la batalla espiritual, pero esas armas requieren uso correcto. No basta tenerlas. Hay que empuñarlas con fe, con reverencia, con conciencia de su poder. El crucifijo es espada de doble filo. Protege cuando se honra, expone cuando se profana. La elección es nuestra, las consecuencias inevitables. Santa Teresa de Ávila no se limitó a describir la visión aterradora del crucifijo invertido. Con la claridad pedagógica que caracteriza sus escritos, la santa detalló 3 consecuencias espirituales concretas que experimentan los hogares donde los símbolos sagrados son maltratados. Estas no son abstracciones teológicas ni metáforas piadosas. Son realidades del mundo invisible que ella contempló con la misma certeza con que contemplamos el sol al mediodía. La primera consecuencia es la más inmediata y devastadora: la pérdida de la protección espiritual. Imagina un castillo medieval rodeado de murallas impenetrables. Mientras las puertas permanecen cerradas y los guardias vigilan atentos, ningún enemigo puede entrar. Pero basta que una sola puerta quede entreabierta, basta que un solo guardia abandone su puesto para que la fortaleza entera quede vulnerable. Así funciona la protección espiritual del hogar católico. Los sacramentales, especialmente el crucifijo bendecido, son las murallas invisibles que Dios ha colocado alrededor de las familias que le pertenecen. Santa Teresa vio en su revelación cómo esa muralla se agrieta cuando el crucifijo es invertido. No desaparece completamente de inmediato, pero se debilita de forma alarmante. Los demonios, que normalmente rondan los hogares sin poder entrar, detectan esa grieta con precisión sobrenatural. Son como lobos que huelen la sangre de una presa herida. Comienzan a probar los límites, a ejercer presión sobre esa debilidad, a infiltrarse gradualmente en un espacio que antes les estaba vedado. La pérdida de protección no se manifiesta con eventos sobrenaturales dramáticos. No aparecen fantasmas ni se escuchan cadenas arrastrándose. El enemigo es mucho más sutil y devastador. Comienza con pequeñas perturbaciones que la familia atribuye a causas naturales. Las discusiones se vuelven más frecuentes y más amargas. Los problemas que antes se resolvían con diálogo, ahora escalan hasta gritos y resentimientos profundos. El amor que unía a los esposos empieza a enfriarse sin razón aparente. Los niños en esos hogares desprotegidos experimentan cambios preocupantes. Tienen pesadillas recurrentes que los despiertan aterrorizados en medio de la noche. Desarrollan miedos irracionales que no tenían antes. Su comportamiento se vuelve rebelde o retraído sin causa médica ni psicológica identificable. Los padres consultan especialistas, prueban terapias, buscan explicaciones científicas, pero nada funciona porque el problema no es psicológico sino espiritual. Santa Teresa observó cómo la pérdida de protección afectaba también la salud física. Enfermedades extrañas comenzaban a aquejar a los miembros de la familia. Dolores persistentes que los médicos no lograban diagnosticar con precisión. Cansancio crónico que ningún descanso aliviaba.
malestares que aparecían y desaparecían sin patrón lógico. No era hipocondría ni psicomatización. Era el cuerpo humano respondiendo a la presión espiritual que pesaba sobre el hogar desprotegido. La mística española documentó casos específicos que había conocido personalmente. Familias devotas que repentinamente comenzaban a experimentar desgracias en cadena, pérdidas económicas inexplicables, accidentes que jamás habían sucedido antes, conflictos con vecinos y parientes que surgían de la nada. Cuando la santa investigaba espiritualmente esos hogares, invariablemente descubría descuido en el trato de los sacramentales. Crucifijos olvidados, rosarios rotos sin reparar, agua bendita evaporada en recipientes vacíos. Lo más aterrador de esta primera consecuencia es su efecto dominó. La pérdida de protección espiritual no afecta solo al presente, abre puertas para ataques futuros más intensos. Es como una infección que comienza leve, pero que sin tratamiento se extiende hasta comprometer todo el organismo. Las familias que pierden su escudo espiritual quedan expuestas a tentaciones más violentas, a pruebas más duras, a tribulaciones que sobrepasan su capacidad de resistencia. Santa Teresa vio con dolor cómo algunos de esos hogares terminaban destruidos. Matrimonios que se divorciaban después de décadas juntos, hijos que abandonaban la fe y se entregaban a vicios destructivos, patrimonios familiares que se desmoronaban en cuestión de meses. Y todo había comenzado con algo tan aparentemente insignificante como un crucifijo, dejado boca abajo sobre una mesa, olvidado durante días en esa posición humillante. La santa entendió que el enemigo aprovecha especialmente los momentos de distracción. Sabe que las familias modernas viven ocupadas, estresadas, corriendo de una obligación a otra. Sabe que es fácil que un crucifijo caiga y nadie se dé cuenta durante semanas. Sabe que la mayoría de los católicos desconocen el poder real de los sacramentales y por tanto no vigilan su correcta colocación. Esa ignorancia es su mejor aliada. Pero la pérdida de protección no es irreversible. Santa Teresa insistía en que la gracia divina siempre supera la malicia demoníaca. Basta con tomar conciencia del error, corregirlo con sinceridad y pedir perdón por el descuido. Dios no abandona a sus hijos por un error involuntario, pero sí permite que experimenten consecuencias para que aprendan la seriedad de la vida espiritual. El dolor de la pérdida de protección se convierte así en maestro misericordioso que enseña a valorar los dones divinos. La doctora de la Iglesia advirtió que esta primera consecuencia es apenas el comienzo. Si el crucifijo permanece invertido, si el descuido continúa, si la familia no reacciona ante las señales de alarma, las dos consecuencias siguientes se manifestarán con fuerza creciente. La pérdida de protección es la grieta inicial. Lo que viene después es el derrumbe progresivo de todo lo que la gracia había construido en ese hogar. Y ese derrumbe puede ser devastador. La segunda consecuencia que Santa Teresa contempló en su visión mística es aún más alarmante que la primera: la vulnerabilidad total del hogar y de cada miembro de la familia. Si la pérdida de protección es la grieta en la muralla, esta segunda fase es la caída completa del escudo celestial que Dios había colocado sobre esa casa. Es el momento en que el enemigo ya no solo ronda el perímetro, sino que entra con plena libertad para sembrar destrucción sistemática. Santa Teresa vio cómo los hogares sin escudo espiritual se convertían en campos de batalla invisibles. Las familias vivían sus rutinas diarias sin sospechar que fuerzas oscuras habitaban ahora sus espacios más íntimos. El comedor, donde antes se compartían almuerzos alegres, se volvía escenario de peleas amargas. El dormitorio matrimonial, donde reinaba el amor, se transformaba en territorio de frialdad y rechazo. Las habitaciones de los niños, antes refugios de inocencia, se llenaban de miedo y confusión. La mística española observó un patrón consistente en estos hogares desprotegidos. Las tentaciones que antes eran resistibles
se volvían irresistibles. El padre, que jamás había mirado con lujuria a otra mujer, repentinamente se encontraba obsesionado con pensamientos impuros. La madre, que siempre había sido paciente, comenzaba a explotar en iras violentas por razones insignificantes. Los hijos, que habían sido obedientes y cariñosos, se tornaban rebeldes y despectivos sin causa aparente. Santa Teresa entendió que cuando el escudo celestial cae, la familia queda expuesta no solo a tentaciones ordinarias, sino a ataques espirituales extraordinarios. Los demonios, que antes solo podían sugerir pensamientos desde lejos, ahora podían presionar directamente sobre las voluntades debilitadas. No hablamos de posesión demoníaca plena, pero sí de opresión espiritual, de influencia maligna que se ejerce sin que las personas sean conscientes de su origen. La vulnerabilidad del hogar se manifestaba también en lo material. Santa Teresa documentó casos de familias que experimentaban pérdidas económicas inexplicables, negocios prósperos que repentinamente quebraban, empleos estables que se perdían sin justificación, inversiones seguras que fracasaban misteriosamente. El enemigo no solo ataca lo espiritual, ataca todo lo que da estabilidad a la familia, buscando generar desesperación que aleje a las almas de Dios. Los accidentes se multiplicaban en estos hogares sin protección, caídas que dejaban fracturas graves, enfermedades súbitas que requerían hospitalizaciones prolongadas, percances domésticos que ponían en riesgo vidas. Santa Teresa sabía distinguir entre la voluntad permisiva de Dios, que permite pruebas para fortalecer la fe, y los ataques directos del enemigo, aprovechando brechas de protección. Estos accidentes pertenecían a la segunda categoría. La santa vio con especial dolor cómo los matrimonios se desintegraban en estos hogares vulnerables. Esposos que se habían amado profundamente comenzaban a verse como enemigos. Pequeños defectos que antes se toleraban con paciencia, ahora se magnificaban hasta volverse intolerables. La comunicación se rompía, el respeto mutuo desaparecía, el lecho matrimonial, don sagrado de Dios, se convertía en fuente de dolor y rechazo, y todo porque el escudo protector había caído. Los niños sufrían especialmente en estos ambientes espiritualmente contaminados. Santa Teresa observó cómo desarrollaban patrones de comportamiento destructivo. Algunos se volvían violentos con sus hermanos o compañeros de escuela. Otros caían en silencios profundos, encerrándose en mundos interiores oscuros. Muchos comenzaban a experimentar con vicios a edades cada vez más tempranas, como si una fuerza invisible los empujara hacia la autodestrucción. La mística española notó que estos hogares perdían también su capacidad de ser refugio espiritual. Antes eran lugares donde se oraba en familia, donde se leían vidas de santos, donde se conversaba sobre Dios con naturalidad. Pero una vez caído el escudo celestial, la oración se volvía pesada, casi imposible. Las Biblias permanecían cerradas, el rosario olvidado en cajones. Cualquier intento de retomar prácticas devotas encontraba resistencia inexplicable, como si el aire mismo se opusiera. Santa Teresa comprendió que el hogar sin escudo celestial pierde su identidad como iglesia doméstica. Deja de ser extensión del templo para convertirse en territorio neutral donde Dios ya no es el centro. Las prioridades cambian. El consumismo reemplaza la sobriedad cristiana. El entretenimiento mundano sustituye la lectura espiritual. Las conversaciones elevadas dan paso a chismes y quejas constantes. Es transformación gradual pero devastadora. La vulnerabilidad familiar atraía también problemas externos. Vecinos conflictivos que antes no existían repentinamente aparecían causando dificultades. Problemas legales surgían de la nada. Ataques de familiares envidiosos se intensificaban. Era como si el universo entero conspirara contra esa familia desprotegida. Y en cierto sentido así era, porque las fuerzas oscuras convocan a sus aliados cuando detectan presa vulnerable.
Santa Teresa advirtió que algunos hogares llegaban a un punto de no retorno. Familias tan destruidas por años de vivir sin escudo espiritual que ya no tenían fuerzas para reaccionar. Padres resignados a matrimonios muertos, hijos perdidos en adicciones, economías arruinadas sin posibilidad de recuperación. La santa lloraba por estas almas, sabiendo que todo pudo haberse evitado con un simple gesto de reverencia hacia el crucifijo. Pero incluso en los casos más graves, la mística española proclamaba esperanza. Dios nunca abandona a quien lo busca sinceramente. El escudo celestial puede ser restaurado. La protección divina puede volver. Pero requiere arrepentimiento genuino, corrección de errores y compromiso firme de tratar lo sagrado con la reverencia debida. El camino de regreso es posible, aunque doloroso, y comienza reconociendo que el descuido de los sacramentales tiene consecuencias reales en el mundo invisible que gobierna nuestras vidas. La tercera consecuencia que Santa Teresa presenció es la más aterradora de todas: la apertura involuntaria de puertas espirituales hacia influencias demoníacas directas. Si la pérdida de protección es la grieta y la caída del escudo es la vulnerabilidad total, esta tercera fase es la invasión completa. Es el momento en que el hogar deja de ser simplemente desprotegido para convertirse en territorio ocupado por fuerzas oscuras que operan con libertad creciente. Santa Teresa vio en su revelación mística cómo el crucifijo invertido actuaba como llave espiritual. En el mundo invisible, donde los símbolos tienen poder real, la inversión de la cruz es señal reconocida de apertura al mal. No importa que quien dejó caer el crucifijo no tuviera intención maligna. Las leyes espirituales operan con precisión matemática. Un símbolo invertido es una puerta abierta, y las entidades demoníacas no necesitan invitación verbal para cruzar umbrales que los símbolos profanados les franquean. La mística española describió cómo estas puertas abiertas permitían la entrada de espíritus específicos según las vulnerabilidades de cada hogar. En familias con historia de alcoholismo, entraban demonios de adicción que multiplicaban la tentación hacia el vicio. En hogares con conflictos maritales, penetraban espíritus de discordia que envenenaban cada conversación con malentendidos y resentimientos. En casas con adolescentes, se infiltraban fuerzas de rebelión que rompían los lazos de autoridad y respeto filial. Santa Teresa vio que estas influencias demoníacas no poseían a las personas en sentido técnico. La posesión plena requiere condiciones extraordinarias que raramente se dan, pero sí ejercían opresión constante, presión invisible que doblaba las voluntades hacia el mal. Las personas afectadas mantenían su libertad, pero esa libertad operaba ahora en un campo de batalla donde el enemigo tenía ventaja territorial. Los síntomas de esta apertura demónica eran distintivos. Las personas comenzaban a tener pensamientos obsesivos de naturaleza blasfema o suicida que no podían controlar. Escuchaban voces interiores que los acusaban constantemente o los empujaban hacia acciones destructivas. Experimentaban impulsos violentos contra seres queridos que jamás habían sentido antes. No era enfermedad mental ordinaria, aunque se manifestara con síntomas similares. La mística española observó que los hogares con puertas espirituales abiertas desarrollaban atmósferas opresivas. Visitantes sensibles espiritualmente sentían malestar inexplicable al entrar. El aire parecía más pesado. Las conversaciones se tornaban difíciles, como si algo invisible interrumpiera constantemente. Los niños pequeños, naturalmente sensibles al mundo espiritual, lloraban o se negaban a estar en ciertas habitaciones sin poder explicar por qué. Santa Teresa documentó cómo estas puertas abiertas atraían también fenómenos paranormales menores, objetos que se movían sin explicación, ruidos nocturnos que despertaban a la familia, sombras que se veían con el rabillo del ojo, pero desaparecían al mirar directamente.
olores desagradables que surgían sin fuente identificable, sensaciones de ser observados incluso estando solos. Eran señales de que entidades invisibles habitaban ya el espacio familiar. La doctora de la iglesia vio con horror cómo algunos de estos hogares se convertían en nidos de actividad demoníaca. Las sesiones espiritistas, que tal vez comenzaron como juego curioso con tableros o ouija, se volvían rituales donde entidades oscuras se comunicaban directamente. Los sueños de los habitantes se llenaban de pesadillas recurrentes con simbolismo satánico. Las enfermedades espirituales se manifestaban con síntomas físicos que desconcertaban a los médicos. Santa Teresa enfatizó que el enemigo es estratega paciente, no revela su presencia de inmediato. Entra sigilosamente por la puerta que el crucifijo invertido ha abierto y se establece con discreción. Solo cuando está firmemente arraigado, comienza a manifestarse más abiertamente. Para entonces, la familia ya está tan debilitada espiritualmente que carece de fuerzas para expulsarlo. La mística española advirtió sobre un ciclo vicioso devastador. Las puertas abiertas permitían entrada de demonios que causaban sufrimiento. Ese sufrimiento alejaba a las personas de Dios, pues en su confusión culpaban al Señor por sus desgracias. Ese alejamiento debilitaba aún más las defensas espirituales, permitiendo que más entidades oscuras entraran. El hogar entraba en espiral descendente que parecía no tener fin. Los matrimonios en estos hogares invadidos experimentaban tentaciones sexuales perversas. Pensamientos de adulterio se volvían obsesivos. Pornografía que antes repugnaba ahora atraía irresistiblemente. Incluso violencia doméstica podía emerger en parejas que jamás habían tenido episodios agresivos. El enemigo atacaba especialmente la intimidad matrimonial porque sabe que destruyendo esa unión sagrada, destruye el núcleo familiar completo. Santa Teresa vio cómo los hijos criados en hogares con puertas espirituales abiertas desarrollaban problemas que los marcarían de por vida. Traumas inexplicables, bloqueos emocionales profundos, incapacidad para establecer relaciones sanas, tendencias autodestructivas, atracciones hacia lo oculto y lo macabro. Eran daños que se extenderían incluso hasta generaciones futuras si no se cortaba la raíz del problema. La mística española enfatizó que cerrar estas puertas requería más que simplemente corregir la posición del crucifijo. Cuando la invasión demónica ya estaba establecida, se necesitaban medidas espirituales más intensas, confesión sacramental sincera, bendición sacerdotal del hogar, oración de liberación, ayuno penitencial, renuncia explícita a toda práctica oculta. Era guerra espiritual que requería armas poderosas de la Iglesia. Pero Santa Teresa también proclamaba victoria segura. Ningún demonio puede resistir cuando un hogar católico se consagra genuinamente a Cristo. La sangre del Calvario es más poderosa que todas las fuerzas infernales juntas. El crucifijo correctamente venerado cierra toda puerta que la profanación había abierto. Dios es fiel y no abandona a quienes claman por su auxilio. La liberación es posible, aunque el camino sea difícil. Después de contemplar las 3 consecuencias devastadoras, Santa Teresa de Ávila dedicó parte de su ministerio espiritual a identificar los errores más frecuentes que los católicos cometen con los sacramentales. No lo hizo con espíritu condenatorio, sino con corazón maternal, deseando prevenir los sufrimientos que ella misma había presenciado en sus revelaciones. La ignorancia, repetía constantemente, es la mayor aliada del enemigo. Conocer estos errores es el primer paso para evitar sus consecuencias. El primer error y el más común es tratar los sacramentales como simples objetos decorativos. Muchas familias católicas cuelgan crucifijos en sus paredes con el mismo criterio con que colocan cuadros de paisajes. Los eligen por estética, por cómo combinan con los muebles, por su tamaño o estilo artístico. Olvidan completamente
que un crucifijo bendecido no es arte religioso sino canal de gracia. Santa Teresa veía con tristeza cómo personas devotas compraban crucifijos hermosos, pero los colocaban en lugares donde nadie los vería o reflexionaría sobre su significado. El segundo error es la negligencia en el mantenimiento. Santa Teresa observó hogares donde los crucifijos acumulaban polvo durante meses, donde los rosarios permanecían rotos sin reparar, donde las imágenes sagradas se decoloraban bajo el sol directo sin que nadie se preocupara por protegerlas. Esta dejadez no es simplemente falta de limpieza doméstica, es manifestación externa de tibieza espiritual. Si verdaderamente valoráramos estos objetos como lo que son, escudos sobrenaturales, jamás permitiríamos que se deterioraran. Un tercer error frecuente es colocar sacramentales en lugares inapropiados. Santa Teresa advertía contra poner crucifijos en baños, en bodegas de almacenamiento, sobre pilas de ropa sucia, en garajes entre herramientas. No es que Dios se ofenda por la ubicación física, pero hay una cuestión de reverencia. Los objetos sagrados merecen lugares dignos. Colocar un crucifijo donde normalmente pondrías un trapo de limpieza comunica, incluso inconscientemente, falta de respeto. El cuarto error es regalar sacramentales sin discernimiento. Muchos católicos bien intencionados regalan crucifijos, rosarios o medallas a personas que no son católicas o que abiertamente desprecian la fe. Santa Teresa advirtió que entregar objetos benditos a quienes los profanarán es participar indirectamente en esa profanación. Es mejor mantener los sacramentales en manos de quienes los valorarán que distribuirlos indiscriminadamente con la excusa de la evangelización. Un quinto error devastador es mezclar sacramentales católicos con objetos de otras tradiciones espirituales. Santa Teresa veía con alarma cómo algunas personas colocaban crucifijos junto a amuletos de buena suerte, piedras energéticas, símbolos astrológicos o incluso ídolos de religiones orientales. Esta mezcla no es inocente sincretismo, es confusión espiritual peligrosa que neutraliza el poder protector del sacramental católico y abre puertas a influencias ajenas a Cristo. El sexto error es descartar sacramentales rotos como si fueran basura común. Santa Teresa enseñó que cuando un crucifijo se rompe, un rosario se deshace o una imagen se daña irreparablemente, no deben tirarse al basurero. Estos objetos fueron bendecidos, consagrados. Merecen disposición respetuosa. La tradición católica recomienda enterrarlos en tierra limpia o quemarlos con reverencia, devolviendo sus elementos materiales a la creación mientras se honra la bendición que portaron. Un séptimo error es la acumulación excesiva sin uso devocional. Algunos católicos coleccionan docenas de crucifijos, rosarios y medallas que nunca usan ni contemplan. Los guardan en cajones, los acumulan en vitrinas, los tratan como reliquias familiares sin conexión viva con la fe. Santa Teresa advirtió que los sacramentales son herramientas espirituales, no trofeos. Un solo crucifijo venerado con fe genuina tiene más poder que 100 guardados en armarios. El octavo error es permitir que niños pequeños jueguen con sacramentales como si fueran juguetes. Santa Teresa entendía la inocencia infantil, pero también sabía que enseñar reverencia desde temprana edad es fundamental. Permitir que un niño use el rosario como collar de juguete o que arroje medallas benditas como si fueran canicas es formar en él la idea de que lo sagrado no merece respeto especial. Es educación espiritual deficiente con consecuencias a largo plazo. Un noveno error frecuente es la superstición invertida. Algunos católicos, en su afán de no parecer supersticiosos, llegan al extremo opuesto. Tratan los sacramentales con tal indiferencia que prácticamente niegan su poder espiritual. Dicen que son solo símbolos sin efecto real, que lo importante es la fe interior.
Santa Teresa respondería que precisamente porque Dios usa medios materiales para transmitir gracia, los sacramentales tienen poder objetivo cuando se usan con fe. El 10º error es no buscar la bendición sacerdotal para objetos religiosos nuevos. Muchos católicos compran crucifijos, rosarios o medallas en tiendas y los colocan en sus hogares sin llevarlos nunca al sacerdote para que los bendiga. Un crucifijo sin bendición es simple objeto de madera o metal. Solo la bendición sacramental lo transforma en canal de gracia. Santa Teresa insistía en que este paso es crucial y nunca debe omitirse. Santa Teresa advirtió que estos errores, aparentemente menores, se acumulan hasta crear vulnerabilidad espiritual seria. Cada descuido es una pequeña victoria para el enemigo. Cada falta de reverencia es un debilitamiento del escudo protector. Los católicos deben comprender que la vida espiritual no se compone solo de grandes decisiones, sino de miles de pequeños actos cotidianos. Cómo tratamos los sacramentales revela cómo tratamos a Dios mismo. La mística española no pretendía generar escrúpulos, sino conciencia. No buscaba que las personas vivieran atemorizadas de cometer errores, sino que cultivaran relación viva y respetuosa con los medios de gracia que Dios les ha dado. Corregir estos errores comunes es restaurar la cultura de lo sagrado en el hogar católico. Y esa restauración trae consigo renovación de protección, paz y bendición divina sobre toda la familia. Santa Teresa de Ávila no solo advirtió sobre los peligros del descuido de los sacramentales, también ofreció enseñanza positiva y profunda sobre su uso correcto, nacida de sus experiencias místicas y de su profundo conocimiento de la doctrina católica. Para la santa, los sacramentales eran puentes entre el cielo y la tierra, medios ordinarios que Dios ha establecido para transmitir gracias extraordinarias a quienes los usan con fe y reverencia. La primera enseñanza fundamental de Santa Teresa es que los sacramentales operan por el poder de Cristo y la oración de la Iglesia, no por magia. No son amuletos que funcionan automáticamente. Su eficacia depende de la fe del usuario y de la disposición interior para recibir la gracia. Un crucifijo en manos de quien tiene fe viva es arma poderosa. El mismo crucifijo en manos de quien lo trata con indiferencia es apenas madera tallada. La diferencia no está en el objeto, sino en el corazón. Santa Teresa enseñaba que el crucifijo, entre todos los sacramentales, ocupa lugar supremo. Es representación del momento cumbre de la historia de salvación. Cada vez que contemplamos a Cristo crucificado, contemplamos el amor de Dios llevado hasta el extremo. Por eso la santa recomendaba tener crucifijos en lugares estratégicos del hogar: sobre la cama matrimonial para proteger la intimidad, en la entrada para consagrar quien entra y sale, en el comedor para bendecir los alimentos y las conversaciones. La mística española insistía en que los sacramentales deben ser bendecidos por sacerdotes. La bendición sacramental no es formalidad opcional, sino acto que transforma el objeto común en canal de gracia. Cuando el sacerdote bendice un crucifijo, invoca sobre él la protección divina y lo dedica específicamente para uso espiritual. Santa Teresa aconsejaba buscar sacerdotes de vida santa para estas bendiciones, pues la santidad del ministro añade fervor, aunque no cambie la validez del acto. Una enseñanza crucial de Santa Teresa es el uso del crucifijo durante tentaciones violentas. La santa relata en sus escritos cómo durante ataques espirituales intensos tomaba su crucifijo, lo besaba con amor y lo elevaba hacia donde sentía la presencia demoníaca. El resultado era inmediato. Los demonios huían aterrorizados ante el símbolo de su derrota en el Calvario. Recomendaba esta práctica a todas las almas que enfrentaban pruebas similares. Santa Teresa enseñaba también sobre el agua bendita como sacramental poderoso. Aconsejaba mantener siempre recipientes con agua bendita en el hogar y usarla frecuentemente, al levantarse, persignarse con ella invocando protección para el día.
Al acostarse, rociar la habitación pidiendo sueño tranquilo. Cuando sentían presencias opresivas, asperjar generosamente mientras oraban. El agua bendita, decía la santa, es como lluvia celestial que purifica ambientes contaminados espiritualmente. La mística española tenía devoción especial por el rosario. Lo llamaba cadena que ata al demonio. Enseñaba que el rosario bendecido y rezado con fe no solo eleva oraciones a María, sino que crea escudo protector alrededor de quien lo porta. Recomendaba tener rosarios junto a la cama, llevarlos siempre consigo y enseñar a los niños a rezarlo desde temprana edad. Un hogar donde se reza el rosario diario es fortaleza inexpugnable contra el mal. Santa Teresa advirtió contra tratar los sacramentales con familiaridad excesiva que degenerara en falta de respeto. Algunos católicos, en su confianza con lo sagrado, perdían la reverencia necesaria. Arrojaban crucifijos sobre mesas, pisaban medallas caídas sin recogerlas, usaban rosarios como pulseras de moda. La santa enseñaba que reverencia y confianza no son opuestas sino complementarias. Podemos acercarnos a los sacramentales con amor filial, pero siempre con respeto debido. La doctora de la Iglesia explicaba que los sacramentales tienen efectos espirituales medibles aunque invisibles. Protegen del demonio, fortalecen contra tentaciones, obtienen gracias actuales, preparan el alma para sacramentos, alivian penas temporales por pecados. No garantizan ausencia de pruebas, pues Dios permite tribulaciones para fortalecer virtudes, pero sí aseguran gracia suficiente para sobrellevarlas con paz. Santa Teresa enseñaba sobre la importancia de renovar periódicamente la consagración de los sacramentales. No porque pierdan su bendición, que permanece mientras el objeto exista, sino porque la renovación reaviva nuestra conciencia de su poder. Recomendaba que en fechas importantes, Navidad o Semana Santa, las familias reunieran sus crucifijos y rosarios y los consagraran nuevamente a Cristo con oración fervorosa. La mística española advertía contra acumular sacramentales sin uso devocional. Mejor tener pocos, pero usarlos intensamente, que tener muchos guardados olvidados. Un crucifijo contemplado diariamente con amor vale más que docena de crucifijos decorativos. Un rosario rezado fielmente supera colección de rosarios exhibidos. La calidad de la relación devocional importa más que la cantidad de objetos poseídos. Santa Teresa enseñaba que los sacramentales son especialmente poderosos cuando se usan comunitariamente en familia. Reunirse para rezar ante el crucifijo familiar, compartir el rosario cada noche, bendecirse mutuamente con agua bendita. Estas prácticas no solo multiplican la protección espiritual, sino que fortalecen los lazos familiares y crean atmósfera de paz que el enemigo no puede penetrar. La santa advertía que los sacramentales no sustituyen los sacramentos. Son ayudas valiosas pero secundarias. Ningún crucifijo reemplaza la Eucaristía. Ningún rosario sustituye la confesión. Los sacramentales preparan para los sacramentos, prolongan sus efectos, sostienen entre una comunión y otra, pero nunca los reemplazan. Santa Teresa era clara. Vida sacramental plena es fundamento. Los sacramentales son complemento necesario. Finalmente, Santa Teresa enseñaba que el mayor sacramental es el amor. Todos los crucifijos del mundo no protegerán hogar donde reina el odio. Todos los rosarios rezados mecánicamente no traerán paz donde no hay caridad. Los sacramentales canalizan gracia divina, pero esa gracia solo transforma corazones dispuestos a amar como Cristo amó. Reverencia a los símbolos sagrados debe ir acompañada de vida conforme al Evangelio. Santa Teresa de Ávila no solo diagnosticaba problemas espirituales, ofrecía soluciones concretas y efectivas. Después de contemplar los devastadores efectos del descuido de los sacramentales, la santa desarrolló un método pastoral para restaurar la protección espiritual
en hogares que habían perdido su escudo celestial. Este proceso requiere sinceridad, humildad y compromiso firme, pero garantiza resultados cuando se sigue fielmente. El primer paso es el reconocimiento honesto del error. Santa Teresa insistía en que ninguna restauración es posible sin admitir que hubo descuido. Las familias deben reunirse y hacer examen de conciencia sobre cómo han tratado los sacramentales. ¿Cuánto tiempo estuvo ese crucifijo invertido? ¿Cuántas veces pisaron medallas caídas sin recogerlas? ¿Cuándo fue la última vez que limpiaron con reverencia las imágenes sagradas? Esta honestidad duele, pero es medicina necesaria. El segundo paso es la confesión sacramental. Santa Teresa enseñaba que el descuido grave de sacramentales, especialmente cuando ha causado daño espiritual a la familia, debe confesarse. No necesariamente es pecado mortal, depende de las circunstancias y la conciencia, pero confesar esta negligencia abre canales de gracia para la restauración. El sacerdote puede ofrecer orientación específica y absolución que levanta peso espiritual acumulado. El tercer paso es la corrección física inmediata de todos los errores. Recoger cada crucifijo invertido y colocarlo correctamente con oración. Reparar rosarios rotos o enterrar con reverencia aquellos irreparables. Limpiar imágenes descuidadas, retirar sacramentales de lugares inapropiados y colocarlos donde merecen estar. Santa Teresa decía que estos actos externos, aunque parezcan simples, tienen poder espiritual porque manifiestan arrepentimiento genuino. El cuarto paso es la bendición renovada del hogar por un sacerdote. Santa Teresa recomendaba invitar al párroco o un sacerdote santo para que recorriera la casa bendiciendo cada habitación con agua bendita, rezando oraciones de protección y colocando o bendiciendo crucifijos en lugares estratégicos. Esta bendición sacerdotal tiene poder especial que las oraciones laicales, aunque valiosas, no poseen. Es intervención oficial de la Iglesia que cierra puertas abiertas. El quinto paso es la renuncia explícita a toda práctica oculta o supersticiosa. Si en ese hogar hubo sesiones espiritistas, consultas con adivinos, uso de amuletos paganos, lectura de horóscopos con seriedad, todo debe ser confesado y renunciado formalmente. Santa Teresa enseñaba que mientras permanezcan vínculos con lo oculto, la restauración de protección será incompleta. Es necesario romper radicalmente con toda práctica ajena a la fe católica. El sexto paso es establecer rutinas devocionales familiares constantes. Santa Teresa recomendaba el rosario diario rezado en familia, lectura breve del Evangelio antes de cenar, bendición de los hijos con agua bendita cada noche, oración ante el crucifijo al despertar. Estas prácticas no son legalismo, sino entrenamiento espiritual que fortalece músculos del alma y mantiene activa la protección celestial. El séptimo paso es la consagración formal del hogar al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Teresa promovía intensamente esta devoción, aunque fue formalizada después de su época. Consagrar el hogar significa reconocer que Cristo es Rey de esa casa, que todas las decisiones se tomarán según su voluntad, que su amor reinará en cada relación familiar. Esta consagración se hace con ceremonia especial que incluye entronización de imagen del Sagrado Corazón. El octavo paso es la restitución cuando sea necesario. Si alguien de la familia regaló sacramentales a personas que los profanaron, debe intentar recuperarlos o al menos pedir perdón por esa acción imprudente. Si vendieron objetos benditos para lucro, deben hacer donación equivalente a la Iglesia. Santa Teresa enseñaba que la justicia espiritual a veces requiere actos concretos de reparación material. El noveno paso es el ayuno penitencial. Santa Teresa, gran promotora de la penitencia moderada, aconsejaba que las familias ofrecieran algún sacrificio voluntario como reparación por el descuido de los sacramentales. Podía ser ayuno de pan y agua un día, privación de entretenimiento por semana, limosna generosa a pobres.
El sacrificio voluntario muestra a Dios seriedad en el arrepentimiento. El 10º paso es la vigilancia continua. Santa Teresa advertía que restaurar protección es una cosa, mantenerla es otra. Las familias deben establecer hábito de revisar semanalmente que todos los sacramentales estén en orden. Los padres deben enseñar a los hijos por qué estos objetos son importantes. Cuando llegan visitas, explicar con naturalidad el significado de crucifijos y imágenes. Esta vigilancia previene recaídas. Santa Teresa prometía que las familias que seguían fielmente estos pasos experimentarían restauración evidente. La paz volvería al hogar, las pesadillas cesarían, las discusiones disminuirían, la economía se estabilizaría, la salud mejoraría. No porque los sacramentales sean magia, sino porque Dios honra la fe sincera y la reverencia genuina hacia los medios de gracia que Él mismo estableció. La mística española compartía testimonios de familias restauradas, matrimonios al borde del divorcio que se reconciliaron después de consagrar su hogar, hijos rebeldes que volvieron a la obediencia tras establecer rutinas de oración familiar, negocios quebrados que prosperaron nuevamente cuando trataron los sacramentales con reverencia, enfermedades que sanaron inexplicablemente después de bendiciones sacerdotales del hogar. Santa Teresa advertía que la restauración no siempre es instantánea. Algunos hogares requieren meses de fidelidad a estas prácticas antes de ver frutos evidentes. El enemigo no abandona territorio conquistado sin resistencia. Habrá tentaciones de desánimo, de abandonar las nuevas rutinas, de volver a la tibieza. Pero la perseverancia garantiza victoria, porque Cristo ya venció en el Calvario. La doctora de la Iglesia enfatizaba que restaurar protección espiritual no es proyecto individual, sino familiar. Todos los miembros deben participar según su edad y capacidad. Los niños pueden aprender a besar el crucifijo cada mañana. Los adolescentes pueden encargarse de mantener limpia el agua bendita. Los padres deben modelar reverencia constante. Cuando toda la familia se compromete, la transformación es profunda y duradera. Finalmente, Santa Teresa recordaba que la meta no es vivir sin pruebas, sino con gracia para superarlas. Los hogares restaurados seguirán enfrentando dificultades porque vivimos en valle de lágrimas, pero afrontarán esas dificultades con paz interior, con recursos espirituales, con protección celestial que hace soportable lo insoportable. Esa es la promesa divina para quienes honran los medios de gracia que Dios les ha dado. A lo largo de su vida apostólica, Santa Teresa de Ávila compartió la advertencia sobre el crucifijo invertido con innumerables almas. Muchas de esas personas experimentaron transformaciones tan profundas que la santa las documentó como testimonio del poder de Dios cuando se corrigen errores espirituales. Estos casos no son leyenda piadosa, sino realidades históricas que muestran cómo la reverencia hacia los sacramentales cambia destinos completos. El primer testimonio es el de una familia noble de Ávila. El matrimonio vivía en conflicto constante a pesar de amarse profundamente. Las peleas eran tan violentas que los vecinos temían que terminaran en tragedia. Consultaron médicos, buscaron consejos de ancianos sabios, pero nada funcionaba. Cuando Santa Teresa visitó su casa, notó inmediatamente un crucifijo grande sobre la chimenea colocado boca abajo. Preguntó cuánto tiempo llevaba así. La esposa se sonrojó admitiendo que meses, tal vez un año, desde que lo descolgaron para limpieza y lo volvieron a colgar sin fijarse en su posición. Santa Teresa explicó con paciencia lo que esa inversión significaba espiritualmente. La pareja quedó horrorizada. Ese mismo día corrigieron la posición del crucifijo con lágrimas de arrepentimiento. Confesaron su negligencia con el párroco. Consagraron su hogar al Sagrado Corazón. El cambio fue dramático. En cuestión de semanas las peleas cesaron. La paz que habían perdido años atrás regresó. Cuando Santa Teresa los visitó meses después, eran matrimonio renovado
que testimoniaba a otros sobre el poder de los sacramentales correctamente venerados. Otro testimonio involucra a una viuda que sufría pesadillas aterradoras cada noche. Soñaba con demonios que la atacaban, con sombras que la perseguían, con voces que la amenazaban. Los médicos decían que era melancolía de la vejez. Los familiares pensaban que estaba perdiendo la razón. La mujer misma comenzaba a dudar de su cordura. Santa Teresa, al escuchar su caso, pidió visitar su dormitorio. Descubrió que la viuda tenía costumbre de guardar su crucifijo personal cada noche en un cajón para que no se dañara. Santa Teresa explicó que el crucifijo debe permanecer visible, especialmente durante la noche, cuando las fuerzas oscuras son más activas. Aconsejó a la viuda colocar el crucifijo sobre su cabecera y rezar ante él antes de dormir. También recomendó rociar la habitación con agua bendita cada noche. La viuda siguió fielmente estas instrucciones. Las pesadillas cesaron de inmediato. Por primera vez en meses durmió en paz profunda. Vivió años más, testificando cómo un simple cambio en el trato del crucifijo había restaurado su salud mental y espiritual. Un tercer testimonio concierne a un comerciante próspero que repentinamente comenzó a experimentar pérdidas devastadoras. Negocios que siempre funcionaban ahora fracasaban. Inversiones seguras resultaban en quiebra. En pocos meses pasó de la riqueza a la ruina. Desesperado, consultó a Santa Teresa. La santa le preguntó sobre su vida espiritual y sobre los sacramentales en su hogar y negocio. El hombre admitió que, aunque católico practicante, nunca había dado importancia a esas cosas. Tenía un crucifijo en su tienda, pero lo había colocado en la bodega para que no molestara a clientes de otras religiones. Santa Teresa le explicó que esconder el crucifijo por respeto humano era forma sutil de negación de Cristo. Peor aún, colocarlo en bodega entre mercancías era falta grave de reverencia. El comerciante comprendió su error. Colocó el crucifijo en lugar prominente de su tienda, sin importar las opiniones ajenas. Confesó su cobardía espiritual. En meses su suerte cambió radicalmente. Los negocios prosperaron nuevamente, pero más importante que la recuperación económica fue su conversión profunda. Aprendió que ningún éxito material vale si se construye negando a Cristo. Santa Teresa también documentó el caso de una madre cuyos hijos adolescentes se habían vuelto completamente rebeldes. Desobedecían, mentían, robaban dinero, desaparecían días enteros. La madre estaba desesperada al ver cómo sus hijos se destruían. Santa Teresa investigó espiritualmente el hogar y descubrió que años atrás, durante una mudanza, varios sacramentales se habían roto y la familia simplemente los había tirado a la basura sin pensarlo 2 veces. Ese acto irreverente había abierto puertas espirituales. La santa guió a la madre en proceso de restauración, confesión sincera, bendición sacerdotal del hogar, establecimiento de rosario familiar diario, consagración de cada hijo a María. El cambio no fue inmediato, pero fue real. Gradualmente los hijos comenzaron a calmarse. El mayor abandonó malas compañías. El menor volvió a estudiar. En 1 año eran familia transformada. La madre testificaba que todo comenzó cuando aprendió a tratar los sacramentales con el respeto que merecían. Hay también testimonio de un sacerdote joven que sufría tentaciones violentas contra la castidad. A pesar de oración intensa y confesión frecuente, los pensamientos impuros lo atormentaban. Consideraba abandonar el ministerio por sentirse indigno. Santa Teresa, consultada, le preguntó sobre el crucifijo de su habitación. El sacerdote admitió que lo tenía, pero raramente lo miraba. Estaba colgado en pared lateral donde no lo veía desde la cama. La santa le aconsejó colocarlo frente a su cama para contemplarlo al despertar y al dormir. El sacerdote siguió el consejo. Además, comenzó a besar el crucifijo cada vez que sentía tentación, recordando cómo Cristo había sufrido por amor.
Las tentaciones no desaparecieron completamente. La lucha por la castidad continúa mientras vivamos, pero su intensidad disminuyó drásticamente. El joven presbítero perseveró en su vocación y llegó a ser confesor santo que guió miles de almas. Todo porque aprendió a usar el crucifijo como arma espiritual. Santa Teresa reunió estos testimonios no para glorificarse, sino para glorificar a Dios. Quería que las almas comprendieran que la reverencia hacia los sacramentales no es superstición, sino sabiduría espiritual profunda. Los testimonios demostraban que Dios honra esa reverencia con gracias concretas, con protección real, con transformaciones medibles. No son cuentos piadosos, sino historias verificables de personas reales cuyas vidas cambiaron cuando corrigieron su trato de los símbolos sagrados. Después de contemplar los peligros del descuido y los testimonios de restauración, Santa Teresa de Ávila dedicaba sus últimas enseñanzas a revelar el aspecto más hermoso y positivo, el poder transformador del crucifijo cuando se integra conscientemente en la vida diaria. No basta evitar profanarlo, hay que convertirlo en compañero constante, en maestro silencioso, en fuente inagotable de gracia y fortaleza para cada momento del día. Santa Teresa enseñaba que el día debe comenzar ante el crucifijo. Al despertar, antes incluso de levantarse de la cama, dirigir la mirada hacia Cristo crucificado y ofrecerle el nuevo día. Este gesto simple transforma la jornada completa. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Cada actividad, cada conversación, cada decisión queda consagrada desde ese primer acto de la mañana. El crucifijo se convierte en ancla que mantiene el alma orientada hacia Dios, a pesar de las tormentas diarias. La mística española aconsejaba llevar siempre un crucifijo pequeño en el bolsillo o como collar bajo la ropa. No para exhibición, sino para contacto frecuente. En momentos de tentación, tocarlo discretamente. En situaciones de miedo, apretarlo con fe. En decisiones difíciles, mirarlo brevemente pidiendo sabiduría. Este crucifijo portátil se convierte en línea directa con el Calvario, recordatorio perpetuo de que nunca estamos solos, de que Cristo camina con nosotros cada paso del camino. Santa Teresa revelaba que el crucifijo tiene poder especial durante el trabajo. Colocarlo en el escritorio, en el taller, en el negocio, transforma el espacio laboral en lugar de encuentro con Dios. El trabajo ya no es mera obligación económica, sino participación en la obra creadora divina. Cuando surgen conflictos con compañeros, mirar el crucifijo inspira paciencia. Cuando la deshonestidad tienta, contemplar a Cristo crucificado fortalece la integridad. El ambiente laboral con crucifijo presente es terreno consagrado donde el bien prevalece sobre el mal. La doctora de la Iglesia enseñaba sobre el poder del crucifijo en la vida matrimonial. Colocarlo sobre el lecho conyugal no es simplemente tradición piadosa, sino sabiduría espiritual profunda. Ese crucifijo bendice la intimidad matrimonial, la protege de impurezas, la eleva a su dignidad sacramental. Cuando surgen conflictos entre esposos, rezar juntos ante el crucifijo desarma resentimientos. Cuando la pasión se enfría, contemplar el amor extremo de Cristo reaviva el amor mutuo. El crucifijo sobre la cama matrimonial es guardián de la alianza conyugal. Santa Teresa explicaba el poder del crucifijo en la crianza de hijos. Enseñar a los niños a besar el crucifijo cada mañana y cada noche establece en ellos devoción que durará toda la vida. Cuando deben disciplinar, los padres pueden señalar al crucifijo y explicar que Cristo sufrió por amor, invitando a los hijos a ofrecer sus pequeños sufrimientos unidos a los suyos. Niños criados con reverencia al crucifijo desarrollan sensibilidad espiritual que los protegerá en la adolescencia y adultez. La mística española revelaba que el crucifijo es arma poderosa contra tentaciones específicas. En tentaciones de orgullo, contemplar a Cristo humillado inspira humildad. En tentaciones de lujuria,
ver su cuerpo flagelado enfría pasiones desordenadas. En tentaciones de ira, observar su mansedumbre ante verdugos calma furores. En tentaciones de avaricia, recordar que murió desnudo y pobre libera de apegos materiales. Cada herida de Cristo es medicina para una enfermedad espiritual específica. Santa Teresa enseñaba sobre el poder del crucifijo durante enfermedades. Cuando el cuerpo sufre dolores, abrazar el crucifijo y unir ese sufrimiento al de Cristo transforma la experiencia. Ya no es dolor sin sentido, sino participación en la pasión redentora. Los enfermos que contemplan el crucifijo frecuentemente soportan sus males con paz inexplicable. Muchos experimentan incluso sanaciones milagrosas cuando besan con fe las llagas de Cristo representadas en el crucifijo bendecido. La doctora de la Iglesia revelaba el poder del crucifijo en momentos de decisiones importantes. Antes de firmar contratos, de aceptar propuestas, de cambiar trabajos, rezar ante el crucifijo pidiendo discernimiento. La luz que emana de la cruz ilumina caminos oscuros. Decisiones tomadas después de oración ante el crucifijo raramente son equivocadas porque Cristo mismo guía a quien lo consulta sinceramente. El crucifijo se convierte en consejero sabio que nunca falla. Santa Teresa enseñaba que el crucifijo tiene poder especial al atardecer. Cuando el día termina, hacer examen de conciencia ante Cristo crucificado, pedirle perdón por faltas cometidas, agradecerle gracias recibidas, encomendarle la noche que comienza. Este ritual vespertino limpia el alma de impurezas acumuladas durante el día y prepara para sueño reparador. Quienes practican esta costumbre duermen en paz profunda, protegidos por Cristo que vela su descanso. La mística española revelaba que el crucifijo acompaña fielmente en la agonía final. Cuando llega la hora de la muerte, tener el crucifijo entre las manos da valentía sobrenatural. Ver a Cristo que murió por nosotros quita el terror a la propia muerte. Besar sus llagas en el último aliento es entrar en la eternidad por la puerta que Él mismo abrió en el Calvario. Santa Teresa testimoniaba haber acompañado docenas de agonías, y siempre las más serenas eran de quienes sostenían el crucifijo con fe hasta el fin. La santa prometía que quienes vivieran en compañía constante del crucifijo experimentarían 3 gracias especiales. Primera, paz interior que el mundo no puede dar ni quitar. Segunda, fortaleza para superar pruebas que sin esa ayuda los destruirían. Tercera, alegría espiritual que coexiste con sufrimientos externos. Estas gracias no son premio por mérito propio, sino don gratuito de Cristo que se entrega a quienes lo honran en su símbolo supremo. Santa Teresa cerraba su enseñanza con invitación maternal. Haz del crucifijo tu mejor amigo. Háblale en silencio de tu corazón. Cuéntale tus penas y alegrías. Pídele consejo en decisiones pequeñas y grandes. Agradécele favores recibidos. Llora ante él sin vergüenza. El crucifijo no es objeto inanimado, sino presencia real de Cristo que murió por ti. Tratarlo así transforma la vida espiritual de devoción ocasional a romance continuo con el amado que dio todo por amor. El crucifijo correctamente venerado es sol que ilumina cada rincón de la existencia. Es escudo que protege de todo mal. Es maestro que enseña sabiduría eterna. Es médico que cura heridas del alma. Es amigo que nunca abandona. Es puente que une tierra y cielo. Es llave que abre puertas de gracia. Es semilla de santidad que florece en quien lo cultiva con reverencia. Esta es la promesa de Santa Teresa para todos los que honran el crucifijo en su vida diaria. ¿Has escuchado la advertencia que Santa Teresa de Ávila recibió en revelación mística? ¿Has comprendido las 3 consecuencias devastadoras de dejar el crucifijo invertido? La pérdida de protección espiritual, la vulnerabilidad total del hogar y la apertura de puertas a influencias demoníacas. Has conocido los errores más comunes que debilitan el escudo celestial de las familias católicas.
has aprendido cómo restaurar la protección cuando se ha perdido y has descubierto el poder transformador del crucifijo en la vida diaria. Ahora llega el momento de actuar. La enseñanza sin aplicación es semilla que cae en camino pedregoso. Santa Teresa no compartió estas revelaciones para satisfacer curiosidad, sino para salvar almas, para proteger familias, para blindar hogares contra las acechanzas del enemigo que ronda buscando a quien devorar. Te revelo ahora el gesto sencillo que Santa Teresa hacía cada noche para blindar su alma y su hogar. Antes de acostarse, la santa tomaba su crucifijo personal, lo besaba con profundo amor en cada una de las 5 llagas y pronunciaba esta oración: Cristo Jesús, por tu santa cruz y pasión, protege esta noche mi cuerpo, mi alma y este lugar donde habito. Que ningún enemigo, visible o invisible, tenga poder sobre mí ni sobre los míos. Amén. Después colocaba el crucifijo sobre su corazón y se dormía en paz absoluta, sabiendo que el Calvario la custodiaba. Practica este gesto desde esta misma noche. Revisa todos los crucifijos de tu hogar y asegúrate de que estén en posición correcta, en lugares dignos, limpios y visibles. Si encuentras alguno invertido, corrígelo inmediatamente con oración de arrepentimiento. Si has descuidado los sacramentales, confiésalo y renueva tu compromiso de reverencia. Si tu familia ha perdido la paz, implementa las prácticas de restauración que Santa Teresa enseñó. Recuerda que el crucifijo no es amuleto mágico, sino canal de gracia que requiere fe activa. Trátalo con el amor que tratarías a Cristo mismo, porque en verdad es su representación sagrada. Enséñales a tus hijos desde pequeños a venerarlo, conviértelo en compañero constante de tu jornada y experimenta la paz, la protección y la transformación que miles de familias han experimentado al seguir la sabiduría de Santa Teresa. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si reconoces que has descuidado los sacramentales, si deseas protección celestial para tu hogar, suscríbete a este canal donde continuaremos explorando las enseñanzas místicas de los santos que transforman vidas. Comparte este video con familiares y amigos que necesitan escuchar esta advertencia urgente. Y deja en los comentarios tu testimonio cuando comiences a experimentar los frutos de venerar correctamente el crucifijo. Que Santa Teresa de Ávila interceda por ti y tu familia. Que el crucifijo de Cristo sea tu escudo invencible. Que tu hogar se convierta en fortaleza inexpugnable contra todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.